A mediados del siglo XXI, la medicina habrá dejado de ser una ciencia de reparación para convertirse en una ciencia de creación. Ya no se tratará de curar cuerpos enfermos, sino de diseñar seres humanos más resistentes, longevos y en armonía con su entorno biológico y digital. La frontera entre médico, ingeniero y programador se desdibujará. Los doctores del futuro serán arquitectos de la vida. El diagnóstico será instantáneo y omnipresente. Microbiosintetizadores, sensores cutáneo y nanobots circulando por la sangre vigilarán cada célula del cuerpo en tiempo real. Cada individuo tendrá un gemelo digital, una réplica virtual perfecta de su organismo, alimentado por inteligencia artificial y datos biométricos. Este yo digital permitirá prever enfermedades con décadas de antelación, simulando millones de escenarios antes de que aparezca un solo síntoma. Los hospitales se convertirán en centros de predicción y optimización, donde la prevención sustituirá por completo a la emergencia. Las cirugías dejarán de requerir bisturís. Nanorobots quirúrgicos más pequeños que un glóbulo rojo recorrerán el cuerpo reparando tejidos, eliminando tumores y reconstruyendo órganos desde dentro. Los órganos impresos en 3D, cultivados con células madre del propio paciente, serán algo común. Corazones diseñados a medida, hígados regenerativos y córneas bioluminiscentes que permiten ver en la oscuridad. La muerte por fallo orgánico será casi un recuerdo del pasado. El envejecimiento durante milenios visto como inevitable se volverá opcional. A través de terapias genéticas avanzadas y reprogramación celular, los científicos habrán aprendido a reiniciar las células, borrando los daños acumulados con el tiempo. Los tratamientos antisenescentes convertirán la vejez en un estado reversible. Las personas podrán elegir cuándo y cómo envejecer, o incluso si desean hacerlo. No será inmortalidad, sino longevidad controlada, una forma de sincronizar cuerpo y conciencia con el ritmo del universo. La medicina mental experimentará una revolución aún más profunda. Gracias a interfaces cerebro-máquina y neuroterapia cuánticas, los trastornos mentales dejarán de ser invisibles. Los psiquiatras del futuro podrán visualizar los pensamientos como patrones de energía y reequilibrar emociones mediante impulsos de luz o campos magnéticos personalizados. La depresión, la ansiedad o las adicciones se tratarán como simples desequilibrios neuroenergéticos, corregibles en minutos. La mente humana, liberada de sus limitaciones químicas, explorará niveles de conciencia hoy inimaginables. La inteligencia artificial no será solo una herramienta médica, sino un socio. En hospitales flotantes o estaciones espaciales, los sistemas médicos autónomos tomarán decisiones más rápidas y precisas que cualquier humano. Los algoritmos no solo diagnosticarán, sino que aprenderán empatía, comprendiendo las emociones del paciente y adaptando el tono, la voz y el entorno para optimizar la recuperación. Habrá incluso médicos digitales capaces de acompañar emocionalmente a los enfermos terminales, guiándolos en procesos de muerte digna o incluso en transiciones conscientes hacia formas de existencia digital. La genética, mientras tanto, abrirá un nuevo horizonte ético. Los bebés dejarán de ser fruto del azar. Sus genomas podrán diseñarse con precisión, eliminando enfermedades hereditarias y potenciando capacidades cognitivas, inmunológicas y creativas. Surgirá una nueva era de humanidad mejorada, no artificial, sino coevolutiva. Los humanos no serán máquinas ni dioses, sino alquimistas biológicos capaces de rediseñar su propio destino. Y sin embargo, la medicina del futuro no perderá su esencia más profunda, la compasión. Porque aunque los cuerpos sean más fuertes y las mentes más estables, el sufrimiento seguirá siendo un lenguaje universal. Por eso el médico del siglo XXII no solo sanará tejidos o algoritmos, sino también significados. La medicina se convertirá en un puente entre lo biológico y lo espiritual, entre la ciencia y la conciencia. En ese futuro, la salud no será simplemente la ausencia de enfermedad, sino la sinfonía perfecta entre cuerpo, mente y cosmos. La medicina se convertirá en arte y la vida, en una obra en constante rediseño. Porque el mayor descubrimiento de la humanidad no será la cura para la muerte, sino el entendimiento de lo que realmente significa estar vivo.